Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es una nueva sesión del Diplomado Internacional en Creación e Investigación. La verdad que es una enorme alegría formar parte de esta gran movida que está generando la Cátedra Berman con Teatros UNAM y con el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones que colaboran con el diplomado. Y ustedes saben, este diplomado busca el empoderamiento y el desarrollo de la investigación, digamos, artística desde la praxis, ¿no? Desde esto que llamamos el artista investigador, la artista investigadora, y realmente hoy es un día de lujo porque está con nosotros Isadora Lucía Lora Cuentas para dar una conferencia sobre este tema de la investigación artística, los giros epistemológicos y sus metodologías, y la quiero presentar muy brevemente. La verdad me honra, me emociona poder presentar a Lucía, a quien considero uno de los grandes referentes en investigación artística desde Perú, desde Lima. Es magíster en artes escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Educación por el Arte por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de la ENSAD. Actualmente es directora general y directora de investigación de la ENSAD, de esta Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que es sin duda uno de los centros irradiadores de investigación y de creación en Perú. Se formó con el grupo cultural Yuyascani, ha sido también actriz, bailarina, performer y directora en y de espectáculos escénicos con diversos colectivos y grupos. En los últimos años está además dedicada a la investigación y a la docencia y cuenta con varios trabajos de investigación publicados en libros y revistas especializadas. La verdad, Lucía, muchísimas gracias por esta conferencia y te escuchamos muy atentamente. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Jorge, gracias a todos, muchísimas gracias a la Cátedra Berman también por haberme extendido la invitación. Y bueno, nos reúne esta tarde un tema importante para conversar al respecto, y es el asunto de la investigación contemporánea en artes escénicas. Bien, ¿por dónde empezar a hablar de la investigación contemporánea en artes escénicas? Pues tendríamos que empezar por preguntarnos de nuevo qué es el arte, ¿no? Porque al respecto han habido una serie de crisis, de quiebres, de giros, de fragmentaciones, de pluralizaciones que nos han llevado a pensar de nuevo en esto que nosotros llamamos arte. Voy a empezar tomando una idea que plantea Danto, quien escribe un texto bastante conocido que se llama Después del fin del arte, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Danto? Danto jala una cita de Max Ernst para decir que el paradigma del arte contemporáneo es el collage, que es definido además como dos puntos distantes que convergen en un plano que los contiene, ¿no? Ahora, ante esto Dante dice, bueno, el asunto con la contemporaneidad es que ya no existen estos dos puntos que puedan converger en un plano. Existen una multiplicidad de puntos. Y tampoco existe un plano que pueda contenerlos a todos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Lo que sucede es que los límites que nos ayudaban a generar la identidad de cada una de las artes por separado empiezan a diluirse, empiezan a difuminarse. No es que Danto dijera que el arte iba a morir o hubiera muerto, o que los artistas dejaran de crear, no. Él lo que dice es que él se refiere más bien a que ya no hay un relato que dirija la historia del arte o la comprensión de la historia del arte. ¿A qué relato se refiere Danto? A los mismos relatos de los que nos hablaba Lyotard cuando nos habla de la muerte de los grandes relatos legitimadores de los saberes. ¿Qué es lo que dice Lyotard? Lyotard dice que los saberes, digamos, que se producen en los ambientes de formación superior,
determinan ciertas competencias. ¿Qué tengo derecho a decir? ¿Qué tengo derecho a pensar? ¿Qué tengo derecho a investigar? ¿Qué tengo derecho a hacer? Pero esta determinación de competencias está a su vez legitimada por la cultura, por una cultura que estaba determinada por estos grandes relatos legitimadores. Hablamos, por ejemplo, de los 4 relatos de los que hablaba Lyotard como relatos importantes, digamos, de la modernidad, que son el relato cristiano, el relato capitalista, el relato comunista, el relato iluminista, ¿no? Que tienen en común que nos dicen que vamos a obtener una recompensa más allá, ahí, ¿no? Son relatos teleológicos. Después del camino voy a obtener lo que quiero. Si soy buena, me porto bien en esta vida, pues cuando muera voy al paraíso. Cuando, o como dice el capitalismo, ¿no? Cuando todos seamos libres, entonces todos seremos felices. O cuando las riquezas se puedan repartir de manera equitativa, entonces accederemos a la felicidad plena. O cuando todos tengamos acceso al conocimiento, al saber, entonces será el momento, ¿no? ¿Qué pasa con los relatos? Que, como digo, nacen de la cultura y por lo tanto determinan a los sujetos. Cuando los sujetos ya no tienen relatos, cuando los sujetos viven en un mundo carente de relatos y estos relatos están más bien fragmentados y están pluralizados, ya no existen tampoco estos héroes que encarnen estos relatos, entonces lo que tenemos es eso, una pluralidad nuevamente de miles de relatos o cientos de miles de relatos que coexisten nuevamente en una realidad acuosa, donde los límites también se vuelven imprecisos. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, tampoco como sujetos, tampoco nos representamos con un fin último en la vida, con un objetivo, con un derrotero. A esto se le suma lo que plantea Derrida en torno a la deconstrucción, como otro elemento que nos puede ayudar a cuestionarnos o a entender qué ha pasado con el sujeto contemporáneo. Derrida nos dice, el texto está hecho de lenguaje, ¿no? El lenguaje está hecho de signos, la realidad se puede entender como un texto, ergo, la realidad también se puede entender como un conjunto de signos. ¿Qué pasa con estos signos? ¿Qué pasa con estos elementos del lenguaje? Que cada uno de los elementos del lenguaje, para conformar su identidad, ha dejado por fuera a una serie de características y ha asumido otras como elementos centrales. Entonces Derrida nos dice, el centro está descentrado. Si pensamos en el teatro, por ejemplo, o en las artes escénicas, o en el teatro más precisamente, ¿qué cosas nosotros hemos asumido que eran centrales? Por ejemplo, la fábula, por ejemplo, los personajes, por ejemplo, el conflicto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo remuevo del centro la fábula? Me quedo con un montón de personajes que pueden tener una gran cantidad de conflictos, pero que no van a estar organizados de manera temporal. ¿Qué pasa si yo remuevo los personajes? Pues yo puedo tener una fábula, puedo tener conflictos a través de imágenes, de voces, de cuerpos. ¿Qué pasa si yo remuevo, no sé, los personajes? Entonces, puedo tener fábula, puedo tener conflicto y como decía, puede esto materializarse sensiblemente en otro tipo de elementos. Entonces, estamos ante una crisis de las unidades identitarias que en realidad tienen como aspecto positivo, como búsqueda positiva, la crítica, el cuestionamiento a la lógica logocéntrica, eurocéntrica, falocéntrica, ya que pone en juicio un sistema jerárquico, un sistema de pensamiento polar, ¿no? Donde hay dos elementos de una unidad que en esa polaridad esconden una jerarquía. Por ejemplo, nosotros no pensamos en el director y al costado del actor, pensamos en el director y arriba y el actor abajo, no pensamos en el hombre y en la mujer al costado, pensamos en el hombre y en la mujer. Entonces, estas relaciones dicotómicas, jerárquicas, son las que se ponen en tela de juicio cuando yo puedo remover los centros y buscar o construir o probar, ensayar nuevas centralidades. Eso no es todo lo que sucede, ¿no? Todo esto está amarrado a un proceso al que algunos autores denominan posmodernidad, otros
capitalismo tardío, capitalismo avanzado, tercera etapa del capitalismo, quinta revolución industrial, etc. No es mi objetivo en este momento reflexionar o debatir lo adecuado de cada uno de estos términos o su aplicabilidad para América Latina. Sí, sin embargo, entender cuáles son las características de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos los descubrimientos de las ciencias duras. Llámese ley de la entropía, teoría del caos, física cuántica, teoría de fractales, multiverso. ¿Qué tienen en común estos descubrimientos? Que cuestionan la idea de realidad. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que cuando cuestionan la idea de realidad, cuestionan la idea de objetividad. El quantum, que es la partícula más pequeña de la energía de la materia, tiene la capacidad de comportarse de dos formas de manera simultánea. Pero ni bien el investigador hace intervenir un artefacto para poder observar estos comportamientos, el quantum decide comportarse de una sola manera. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo que nos está diciendo este descubrimiento es que no tenemos ninguna posibilidad de no modificar el comportamiento de lo que observamos como investigadores e investigadoras, y que no tenemos ninguna posibilidad de pretender que lo que hagamos sea objetivo, por lo tanto, porque lo estamos modificando, ¿no? Entonces, esta idea positivista de que hay que mantener una distancia con el objeto investigado, pues empieza a desmoronarse. A esto se le suman a procesos económicos, porque como hemos dicho, posmodernidad es otro nombre de capitalismo tardío, capitalismo avanzado. ¿Qué pasa con la economía? Se acelera de una manera vertiginosa y toma todo. El mercado lo empieza a tomar todo. Toma el arte, pero lo más importante es que toma la subjetividad. Nuestra subjetividad se convierte en un lugar de comercio. Y no solamente pasa que nuestra subjetividad se torna un lugar de comercio, sino que con la globalización estas mismas subjetividades también se globalizan. Evidentemente, cuando hablamos de globalización, habría que entender que esta sucede de manera distinta en las diferentes territorialidades. O sea, y ahí pensemos también en localización, como esta manera específica en la que la globalización sucede, ¿no? Esto, sin embargo, no le quita lo global al asunto. Le vamos a sumar, vamos sumando para ir haciéndonos la idea, le sumamos la idea de la ruptura de la cadena de significantes que plantea James, que en buena cuenta nos dicen que para nosotros obtener el sentido, ¿no? que obtenemos con el lenguaje, por ejemplo, en una frase, para que una frase tenga sentido, los significantes que la componen tienen que estar trabados. Entonces nos dice que esa trabazón de los significantes se ha desarmado. Si yo digo, yo estoy aquí, los significantes que forman esta oración para que ustedes entiendan que yo estoy aquí, para que yo entienda que yo estoy aquí, se desarman y lo que me quedan son significantes múltiples, aislados, nuevamente la idea de los significantes flotando en una materia más bien acuosa y desdelimitándose. A eso se le sumamos nuevamente el asunto de la deconstrucción que acabo de mencionar, el asunto de la muerte de los relatos y una idea que traigo de Foucault que es la de heterotopías, ¿no? Pensada como la aparición, el surgimiento de espacios múltiples, plurales, que son capaces de albergar universos. Si sumamos todo esto, hasta aquí tenemos sujetos plurales que son incapaces de articular el sentido, que tienen los significantes en los cuales se ha dado una ruptura de la cadena de significantes, que dudan de la realidad, que no entienden ya la objetividad. Pero le vamos a sumar un asunto todavía más importante, que es el asunto de la aceleración de las tecnologías de la comunicación y de la información. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Porque tenemos acceso a la información? Sí. ¿Porque nos permite comunicarnos? Sí, pero no es solamente eso. Hay un aspecto que es radicalmente más importante y es el aspecto de la sobreexposición y el hipercontacto del que nos habla Baudrillard. Baudrillard nos dice que ya no vivimos en una sociedad neurótica, ¿no? O incluso histérica,
sino que hemos llegado ya a una sociedad esquizofrénica. Ojo que lo mismo decía Jameson, ¿no? Jameson también habla de una sociedad esquizofrénica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Pasa que nosotros como sujetos multiplicamos nuestro yo y construimos diferentes yo para poder proyectar a través de las diferentes redes, al mismo tiempo que producimos una enorme cantidad de contenidos para los cuales no tenemos receptor. Recibe. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, fuera, no todo el mundo tiene derecho a producir todo el contenido que quiera. El problema es que la identidad se termina de cerrar a partir de la mirada del otro. Y cuando esa mirada del otro ya no está, cuando yo diluyo esa mirada del otro, yo tampoco tengo cómo terminar de configurar mi identidad. Entonces, ante este hipercontacto, esta sobreexposición casi pornográfica, descarnada a la que se refiere Baudrillard, donde ya no hay límite, pues, o sea, ya no hay límite entre lo privado y lo público, ya no hay límite entre yo y los demás. A eso le llama Baudrillard esta relación pornográfica. Ante esta ausencia de límite, no hay posibilidad alguna de constituir a un otro que me ayude a configurar mi identidad. Y esto tiene repercusiones en la manera como nosotros nos autorrepresentamos, nos autoconstruimos poéticamente en los hechos escénicos, en las acciones o acontecimientos escénicos. Aparece simultáneamente todo lo que he dicho, por suerte, una autoconciencia del sujeto creador. No que antes no la hubiera habido, ¿no? No que antes no lo hubiera habido, pero sí se da de una manera más radical, porque el sujeto creador empieza a entenderse como productor de sentidos y como sujeto social. Eso sí determina una diferencia. Empezamos procesos de autorreflexividad, de autorreferencia, que dan origen a estructuras como las biodramáticas, las autoficcionales, donde el sujeto responde a una necesidad imperiosa de decirse a sí mismo. Tomando en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, es como impensable que todos estos cambios que han modificado al sujeto mismo, pues no vayan a modificar los objetos que este sujeto crea, que este sujeto construye, pero estas modificaciones del sujeto no solamente afectan al creador o al investigador o investigadora, afectan al cuerpo social de los espectadores o de las espectadoras. Cuando el sujeto creador o creadora adquiere autoconciencia de su ser, de ser parte, como parte del cuerpo social, también recupera la agencia. Y esto es lo mismo que le pasa al cuerpo social de los espectadores. Ellos también recuperan la agencia. Recordemos que históricamente nosotros nos hemos subido a un espacio elevado como creadores o creadoras, ¿no? Los teatros de estilo italiano, nos hemos subido a un espacio elevado, hemos puesto a los espectadores abajo, a oscuras, inmóviles y en silencio. ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder hemos tenido, no? ¿Cómo empezamos a devolver la agencia? O más bien, ¿cómo ellos recuperan la agencia? Pues, en primer lugar, los subimos a la misma altura que nosotros para poder mirarnos, los sacamos de la oscuridad, les permitimos el movimiento, les devolvemos el habla. Ahora, hay algunos aspectos que ayudan mucho en este proceso, como son, por ejemplo, la hibridación o las diferentes configuraciones que adquiere el arte, ¿no? ¿Por qué la cantidad de signos se multiplican en la escena y los y las espectadoras tienen que construir una articulación personal de estos signos, generando sus propias narrativas, ¿no? Y pasamos a entender también que mirar es una acción, ¿no? Mirar es una acción y tiene la capacidad de modificar, tiene la capacidad de refutar, tiene la capacidad de dialogar. Un maestro mío me decía que el arte interpela.
¿no? Que el arte es el objeto que tiene la capacidad de despertar conversaciones en torno a él. Y efectivamente, el arte, para ser tal, tendría que interpelar. Dubati, nuestro maestro Dubati, nos dice, el teatro piensa, ¿no? Y Lehmann dice, toda experiencia estética que se merezca ese nombre participa de una reflexión. Es decir, el teatro es un objeto con el cual nosotros, o en la escena, no vamos a pensar en teatro, vamos a pensar en la escena. La escena es un espacio con la cual nosotros como espectadores y espectadoras dialogamos, empezamos un proceso de diálogo, somos interpelados, empezamos a responder cosas. Si además de eso tenemos la posibilidad de hacerlo en movimiento y en un diálogo real, pues se abren más posibilidades, pero siempre vamos a poder establecer un diálogo con él. Bien, todo lo, perdónenme, perdónenme un momentito, ya. Entonces, todo lo anterior produce este giro, este cambio, esta expansión ontológica de la idea de arte y de la idea de teatro generan un giro estético, ¿no? Como consecuencia natural. En este giro estético tenemos el asunto de la hibridación de las artes, de las diferentes configuraciones entre las artes. Voy a imaginarme un espectáculo, no, una instalación plástica, ¿no? Donde, como he visto muchas aquí en Lima, donde intervienen los cuerpos tanto del artista plástico como de otros performers, donde están creando música en vivo de manera simultánea, donde además hay proyecciones que se están realizando sobre lo que está sucediendo en la calle o en la plaza. Entonces tenemos estructuras complejas que podrían configurarse también en lo que Jorge llama liminalidades en el teatro, ¿no? Entonces hay muchas maneras de pensarlo, hay muchas entradas para pensar este giro estético. Lo cierto y lo importante, creo yo, es que es entender que es producto de un giro, de un cambio, de una fragmentación en el propio sujeto, en la propia sujeta y en el cuerpo social de los y las sujetos y sujetas. Bien, esto a su vez genera un giro epistemológico o un quiebre epistemológico, como yo lo llamo. Yo lo llamo quiebre porque pienso que, me imaginaba el asunto del pensamiento en relación a las cosas como una manera, ¿no? Como un enfoque. Bien, ahora me imagino esta manera de ver o este lente con el que veo partido. Entonces, cuando este lente está partido, este lente a través del cual estoy mirando, tengo lo que aparece como consecuencia también va a ser una pluralidad de abordajes metodológicos. Este giro epistemológico nos habla del arte ya no como una forma de representación, sino como una forma de acción, ¿no? Y ahí tenemos la dualidad representación versus presentación, que es un término que usamos tanto en estos días, ¿no? El arte, decimos también, empieza a reclamar una aproximación analítica interdisciplinar. Y sí vale la pena hacer la diferencia entre la manera como el arte ha sido estudiado desde otras disciplinas a una mirada interdisciplinar del estudio del arte. Y sí vale la pena hacer la diferencia porque nosotros estábamos acostumbrados a que nosotros los artistas hacíamos y otros que seguramente eran muy maravillosos, pero que no éramos nosotros, pensaban lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces el arte era pensado desde la historia, desde la literatura, desde la sociología o desde la antropología, etcétera. No estamos en un momento en el que estas áreas del pensamiento no intervengan, no, sino que intervienen de otra manera, intervienen construyendo un marco teórico, desde el cual podemos ver al sujeto que está creando, desde el cual podemos ver la relación del sujeto con su contexto, la relación del hecho, del objeto artístico, del hecho artístico, con el cuerpo de espectadores, espectadoras. Entonces, digamos que
cumple otro rol y se mira desde otro lugar. Adicionalmente, y por lo mismo, cambia la forma de pensar y cambian los mismos procesos de investigación. Cuando los objetos que investigo se vuelven más complejos, la manera como los miro también se vuelve más compleja y tiene más posibilidades. Bien, y si todo lo anterior ha cambiado y se ha expandido, ¿cómo estudiarlo ahora? Y aquí voy a hacer un pequeñísimo recuento histórico de algunas cosas que han pasado, que sí han determinado algunos cambios. O cuando hablamos, por ejemplo, del proceso de Bolonia, que saca un acuerdo en 1999, hace muchos años, y escuchamos hablar de la economía del conocimiento, nosotros podemos pensar, ¿y en qué nos afecta a nosotros, en las artes y en las artes escénicas, pensar en la economía del conocimiento que plantearon en Bolonia? Bueno, sí, sí nos afecta porque estamos pensando en que el conocimiento debe ser útil para aportar con el crecimiento económico de determinadas sociedades. Y entonces, ¿cuál es el rol de la investigación en artes? ¿Para qué investigamos nosotros? Bueno, existe y es muy importante, ¿no? Esto se suma con un par de aspectos más, que son la necesidad de la transitabilidad profesional al interior de la Comunidad Económica Europea, y esto pasa por la homologación de grados, créditos, tiempos de estudios, ¿no? Pero, como decía, esto es importante porque cuando es una anécdota, ¿no? Se juntan tres decanos a decir, bueno, vamos, y si abrimos un doctorado en arte, ¿cómo vamos a abrir un doctorado en artes? ¿Qué tipo de conocimiento vamos a producir en este doctorado en artes? ¿Y quién va a enseñar en este doctorado en artes? Se le empieza a demandar a los artistas que ya estaban profesionalizándose cada vez un nivel más alto de profesionalización, pero no habían doctorados en artes. Entonces, ¿en qué hacen los doctorados? Hacen los doctorados en estudios culturales, en gestión cultural, en estudios visuales, sociología de la imagen. Hay una enorme cantidad de áreas afines. Cuando tengo docentes universitarios formados en estas áreas afines, es el resultado natural que empiezan a ver el arte desde estos estudios que han tenido y empezamos a tener un cuerpo teórico, como decía hace un momento, que viene de las áreas afines y que es mucho más grande y que nos ayuda a mirar desde otros lentes. A esto se le suma el cuestionamiento en torno al papel de la investigación en artes escénicas, como decía hace un momento. Pero este cuestionamiento lo que genera es una reivindicación. Y eso es algo positivo, es decir, genera una reivindicación de un conocimiento específico que puede producir el arte, no solo para generar más arte, ¿no? Yo creo que ha habido un proceso por el cual, que ha generado que los artistas dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a mirar el mundo. Y ya no solamente esta manera de pensar el arte y de investigar el arte nos servía para hacer más arte. No que no sirva para eso, sigue sirviendo para lo mismo, pero no solamente. También empieza a servir para actuar, modificar, generar cambios en la cultura de la cual el objeto artístico emerge. Adicionalmente se dan dos fenómenos más. Por un lado, algunas facultades de arte dramático alrededor del mundo se convierten en facultades de estudios de performance. Y esto también, ¿por qué sería importante mencionar algo así, no? Porque el ente cambia, nuevamente el ente cambia, ¿no? Cuando hablo de los estudios de performance, empiezo a poner en el debate el asunto de qué es lo que hace el arte, qué es lo que hace el teatro o qué es lo que hacen las artes escénicas, ¿no? Austin, a quien casi todos conocemos, plantea un asunto en relación al lenguaje. Dice, el lenguaje no solo existe para nombrar la realidad, ¿no? No todas las frases son del tipo, la nieve es blanca. El lenguaje performa, dice. El lenguaje le hace cosas a la realidad, hace cosas en la realidad y hace que los sujetos hagamos cosas. Si yo digo, doy por inaugurado el ciclo académico, yo estoy haciendo cosas, hago que los profesores vayan a dictar clases, hago que los estudiantes empiecen a estudiar, a organizar su tiempo, yo hago cosas con la frase. Bueno, lo mismo pasa con el arte performa.
El arte le hace cosas a la realidad, el arte modifica la realidad, el arte tiene como potencialidad la capacidad de modificar, de alterar, de desordenar, de interpelar, de reconfigurar. Finalmente, el último fenómeno, no menos importante, aunque más sencillo, es que muchas escuelas de arte, conservatorios de arte, o bien se convierten en universidades o bien son absorbidos por las universidades. Y aquí nuevamente cambia y nuevamente hay un giro, porque la formación en los conservatorios y escuelas estaba orientada a brindarle a los y las estudiantes una cantidad de herramientas técnicas que le permitieran realizar mejor su trabajo de intérpretes, ¿no? Eso pasa desde la música, pasa por todas las artes. Pero cuando se convierten en universidades o son absorbidas por las universidades, se exige un nivel de reflexión en relación a lo que estamos construyendo, lo que estamos creando, ya la relación de esta cosa con el mundo, ¿no? Esto genera también cambios. Ahora vamos a entrar a un pequeño debate en relación a si es que el arte es conocimiento en sí mismo, si es que el arte produce conocimiento en sí mismo, o si el arte tiene que partir de la idea de querer generar conocimiento, ¿no? Carreira dice que el arte establece zonas de intercambio, ¿no? Y utiliza este argumento, ¿no? Dice él, este es un argumento que permite tomar la producción del objeto artístico como práctica investigativa. Un segundo argumento para él es que las prácticas artísticas formulan un conocimiento porque son pensamientos sobre el mundo, porque son construcciones del mundo. También es cierto, ¿no? Luego nos dice, hacer arte es construir nuevos saberes sobre lo real y por lo tanto es frecuentar territorios que acostumbraban pertenecer únicamente al pensamiento de las ciencias. Entonces, en el mismo orden de ideas, Arias nos dice que no existen objetos de estudio en sí mismos, sino que nosotros los vamos configurando como objetos de investigación sí, en el proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo esto en este momento? Porque sí es importante para mí desde ahora poner en cuestión y poner en valor el asunto de la investigación científica versus la investigación-creación. Es decir, cómo nosotros desde los procesos artísticos, uno, configuramos objetos de investigación, dos, configuramos metodologías de investigación. Cuando nosotros iniciamos o llevamos a cabo un proceso creativo, nosotros podemos empezar el proceso con una idea hasta bastante clara de lo que vamos a hacer, hasta día por día. Podemos hacer un storyboard, podemos hacer una escaleta, podemos hacer muchas cosas. Lo cierto es que cuando llegamos al espacio y empezamos a probar cosas, empezamos a modificar cosas, porque empezamos a escuchar, empezamos a dialogar con esa cosa que estamos construyendo. Pues lo mismo pasa en la investigación. En la investigación necesitamos atender y escuchar lo que el propio proceso de investigación nos está pidiendo. A esto vamos a llegar nuevamente en un momento. Bien, entonces, tenemos que, para recuperar la idea anterior, la obra de arte performa, la obra de arte modifica la realidad, le hace cosas a la realidad y parte de una construcción intelectual mediada por la reflexión, ¿no? Y que además incorpora en este proceso al público, al cuerpo de los espectadores como un elemento central. Es decir, acontece, ¿no? Nuevamente trayendo a Jorge. El teatro acontece, el teatro no es algo que pueda ser pensado fuera de la relación espectatorial. Entonces, tenemos que en esta relación, en esta nueva relación que es la que estamos pensando desde la investigación, tenemos que hay, a pesar de que tenemos elementos comunes, también tenemos ciertos debates, ¿no? Voy a retroceder un poquito para traer a Borloo a esta conversación. Él dice, la práctica artística puede ser calificada como investigación si su propósito es aumentar nuestro conocimiento y comprensión
llevando a cabo una investigación original en y a través de objetos artísticos y procesos creativos. La investigación de arte comienza haciendo preguntas que son pertinentes en el contexto investigador y en el mundo del arte. Los investigadores emplean métodos experimentales y hermenéuticos que muestran y articulan el conocimiento tácito que está ubicado y encarnado en trabajos específicos. Los procesos y resultados de la investigación están documentados y difundidos de manera apropiada dentro de la comunidad investigadora y un público más amplio. ¿Qué es una manera apropiada? Seguramente al respecto podremos abrir un amplio debate. Pero para sintetizar y para poder ordenar lo que está aparentemente disperso hasta este momento, tenemos que o el objeto artístico puede ser investigación en sí misma, o el objeto artístico tiene que partir de una pregunta o de una serie de preguntas para poder constituirse como investigación y tener como objetivo el generar un conocimiento nuevo. ¿Sobre qué? Sobre el hecho escénico que está ya hecho, que está ya construido, o sobre el acontecimiento. ¿Qué es lo que voy a investigar? Voy a investigar la relación de los signos en la escena o la relación o lo que sucede en la relación con el espectador. Se abren muchas posibilidades, se abren muchas interrogantes. Bordov, además de eso, hace una división, ¿no? entre la investigación sobre las artes, para las artes y en las artes, ¿no? En la primera se distingue al investigador del objeto investigado, en la segunda tiene una función más bien utilitaria, y en esta tercera, que es la que nos compete, que es la investigación en las artes, no hay distancia entre investigador y creador. Yo le sumaría una investigación desde el arte, que iría más bien dirigida a la relación del objeto con el cuerpo de los espectadores, ¿no? A ese momento, a esa relación, a lo que el arte le hace a la cultura. Entonces, como conclusión, digamos, de este momento, no existe respuestas tan cerradas en torno a cómo investigar, qué es lo que tengo que mirar o dónde tengo que poner el foco. Lo cierto es que sí se entiende, lo que sí queda claro y lo que sí tenemos en común es que la investigación es una manera de creación y que la creación conlleva procesos de investigación y que esta investigación produce un conocimiento relevante y pertinente para poder modificar la realidad, para poder modificar la cultura. Que tiene diversas formas y que se realiza en diversas configuraciones que ya vamos a ver un poquito más adelante en este momento. Entonces, hablamos de una expansión ontológica que produce un giro estético, que a su vez produce un quiebre epistemológico que nos lleva a la apertura de una pluralidad metodológica para el estudio, para la investigación en arte. Entonces, aquí sí es importante, he venido diciendo a lo largo de este tiempo que vengo hablando, he venido pronunciando muchas veces la palabra sujeto, ¿no? ¿Por qué sujeto? Porque está sujeto. Está sujeto a una serie de condicionantes. Está sujeto a su género, a su raza, a su clase, y solo desde ahí puede mirar el mundo, y solo desde ahí tiene acceso a una parte del mundo. Nosotros como creadores y creadoras estamos sujetos. Los espectadores y espectadoras están sujetos también a sus propios condicionantes. Es justamente la comprensión de esta relación de sujeción que tenemos con nuestros contextos, que es en esta relación donde la interdisciplinaridad para el estudio del arte se vuelve importante, se vuelve sustancial. Y tenemos, como decía hace un momento, que aparecen
una pluralidad de metodologías. Y estas, ojo, que no necesariamente están en un orden cronológico, o sea, muchas que existen desde hace muchísimo tiempo siguen existiendo y coexisten cada vez con un mayor número de metodologías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la investigación histórica, ¿no? Tenemos que estamos hablando de la investigación de procesos de creación y de sus condicionantes históricos, culturales, sociales, que determinan o bien la creación de un objeto en específico, o de un dramaturgo, de un director, o de una corriente, etcétera. ¿Es posible investigar, hacer investigación histórica desde los procesos creativos? Yo creo que sí, ¿no? Pero seguramente al respecto habrán muchas miradas. Está también la investigación sobre el objeto, que mayoritariamente ha sido de orden semiótica, pero no únicamente. Ahora, incluso dentro de los estudios semióticos también hay una división, o sea, también hay momentos. Un primer momento donde se reestudiaba la relación entre los signos, pero como un sistema cerrado, ¿no? Y un segundo momento en el cual se incorpora la teoría de la recepción y el abordaje interdisciplinar para realizar más bien el estudio de la relación de los signos, incorporando la idea del espectador en más bien en lo que sería un sistema semiótico abierto. A esto se le suma, por ejemplo, los estudios de caso, ¿no? Que tienen como elemento interesante o llamativo, por lo menos, es que cada vez más teóricos usados sobre todo en otros campos de conocimiento, empiezan a revisarse nuevamente para poder entender, para poder analizar algunas construcciones contemporáneas. Lacan, por ejemplo, Foucault, por ejemplo, Deleuze, etcétera, ¿no? El mismo Derrida, empieza a tener una nueva vigencia y empieza a incorporarse de una manera nueva al estudio de los hechos escénicos. También tenemos como herramienta para los estudios de caso a la etnografía. La etnografía ha sido usada en mi país con muchísima potencia por gran parte de los grupos y colectivos que se constituyeron como tales en las décadas del 70 y del 80 y hasta la actualidad. Muchos de los trabajos más contemporáneos que yo he visto en mi país han sido generados a partir de investigación etnográfica. Grupos, por ejemplo, como Yudashkani, ha sostenido gran parte de sus procesos de creación en investigación etnográfica. ¿En qué difiere la investigación etnográfica de la investigación científica? Pues uno no pretende trabajar en ambientes controlados, sino por el contrario, ¿no? Va a hacer investigación a los lugares, digamos, donde suceden los eventos o fiestas o rituales o donde habitan las comunidades que pretenden estudiar. No pretenden, por lo tanto, manipular variables, ¿no? Sino que se adentran en el seno de estos objetos o de estos espacios que son el objeto de su investigación. Pero al interior de la misma investigación etnográfica también hay momentos diferentes, ¿no? Contemporáneamente, la figura del etnógrafo ya no es entendida solamente como el recogedor de data, sino también como aquel que revisa, analiza y propone en relación a esta información que va recuperando. De hecho, he leído algunos trabajos, hace poco leí uno sobre Línea de Sombra, que es un grupo mexicano, que fue acompañado del trabajo de un etnógrafo, un trabajo interesante además, ¿no? Entonces, digamos que tenemos también que abrir nuestra mirada hacia la etnografía entendida de un modo más contemporáneo. Y esto me da paso a mencionar la autoetnografía, que también se ha convertido en un elemento muy potente para la investigación, sobre todo de la performance, de las acciones performativas, en las que el investigador es el sujeto investigado al mismo tiempo.
pero no solo como individuo, sino también como sujeto social, como aquel que está sujeto, y interviene en los espacios públicos o los espacios, o también espacios privados, a partir de una autorreflexión y de una autoconstrucción y de una autopoetización que tiene que ver con estos procesos autoetnográficos. Y finalmente llegamos a lo que nosotros conocemos como investigación-creación, pero tampoco la investigación-creación es un campo homogéneo, ¿no? Porque dentro de ella tenemos lo que se llama investigación-creación, pero también podemos incorporar dentro de la investigación-creación artística la investigación-acción, que data de los 70 y que sigue ocurriendo y que sigue teniendo potencia. O podemos pensarla como la ya también bastante conocida Practice as Research, o Practice Research, o Practice Leads Research, que finalmente son una configuración entre teoría y práctica, o la más reciente investigación performativa, o incluso podemos sumar ahí la investigación teórico-práctica, que es la que realizamos en la escuela que yo dirijo, ¿no? Entonces, ¿pero qué tienen en común todas estas maneras de investigar, crear? ¿No? Que tienen un porcentaje de teoría y un porcentaje de práctica. ¿Cuánto de teoría y cuánto de práctica? A mí me gusta pensar esta relación como una coreografía. Me encanta pensarla como una coreografía en la que los académicos y los artistas avanzan, retroceden, se abrazan, se repelen, se cargan, se sostienen, se lanzan. Una coreografía que pasa por diferentes momentos, casi una coreografía de enamoramiento, ¿no? José Antonio Sánchez dice que si tenemos que pensar en esta relación entre teoría y práctica, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos con ojos críticos, tanto a nosotros como a los otros, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que los artistas tenemos que repensarnos, tenemos que mirarnos de otra manera, tenemos que entendernos de otra manera, pero también tenemos que mirar de otro modo a la academia. Y la academia se tiene que mirar a sí misma de otra manera al tiempo que mira el arte de otra manera, para que esta relación sea fructífera, para que ninguna de las dos partes tenga que adaptarse a la otra, para que efectivamente sea posible producir un conocimiento específico con metodologías específicas y que además sean consignadas en formatos específicos, que tengan soportes específicos. Lo cual me lleva a esta diapositiva final. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde se empieza? ¿No? ¿Empiezo por un concepto o no? Empiezo explorando en el espacio escénico. No hay recetas. Puedo empezar por cualquier lado y nada va a determinar lo que voy a alcanzar. ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto de teoría y cuánto de práctica tiene que haber? ¿Tengo que trabajar con 20 conceptos, con un concepto? Tampoco hay ninguna receta. Tenemos que escuchar lo que la investigación nos está diciendo. Nuestro propio proceso es un proceso creativo y nos exige un diálogo con el objeto que estamos creando. Lo que estamos investigando es un proceso creativo, o sea, va a ser nuestro hijo creativo. ¿De qué forma debe presentarse la investigación? Tampoco hay ninguna receta. ¿Pueden escribir un artículo científico? Sí, claro. Un capítulo de libro, un libro entero. O pueden hacer una conferencia performativa, también totalmente válido. Podemos pensar, como reclama Carreira, el objeto artístico como investigación. Probablemente también va a depender de qué procesos haya llevado a cabo, cómo se hayan sistematizado estos procesos. Finalmente, no existe una manera, existen muchas maneras. Y estas maneras, esta pluralidad de maneras, no es una apertura caprichosa. No, no es que nos dé la gana de, ay, que vamos a hacer cosas muy locas, vamos a ser contemporáneos, vamos a romper con todo. No, no, tiene su origen en un cambio en el sujeto. Y cuando digo tiene su origen en un cambio en el sujeto, quiero decir tiene su origen en un cambio en la cultura. Y eso nos modifica y eso nos determina. Si queremos ir con ella, si queremos resistirnos, podemos hacerlo, por supuesto. Opto por la resistencia. Pero lo que no podemos hacer es no pensarlo. Gracias.
Bueno. Excelente, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, un placer enorme. Didangui, ahí estamos. Hola Jorge, sí, hola a todas, a todos. Hola, Lucía, Didangui. muchas gracias por este recorrido tan rico. Muchas gracias. Sí, No, la no, verdad gracias a que ustedes. ha sido muy estimulante y una gran sistematización. Y por supuesto van a surgir una cantidad de preguntas y cuestiones. Yo invito ya a quienes quieran exponer alguna pregunta o comentario o observación que lo anoten en el chat y vamos haciendo entrar también los comentarios de Facebook y del canal de YouTube. Si les parece, le daría en primer lugar la palabra a Ximena. No sé, Ximena, si te parece. Sí, digo, lo primero es una reflexión. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la cátedra aquí públicamente. Sobre el proceso de dotar de voz, ¿no? O sea, como en esta cosa del equilibrio, en el caso tan claro y específico de cómo se le devolvería la voz a quien se le ha quitado, en el ejemplo de los espectadores, pero pienso en el caso de los artistas, que también hubo una especie de mudez, mutismo, en relación a la academia, ¿no? O sea, también había una cosa de autorización o autoridad para usar la propia voz dentro de unos ámbitos académicos que sí han sido por muchos años muy herméticos. Entonces, lo hemos vivido en diferentes clases a lo largo del semestre pasado y al principio el reconocer el trabajo que nos cuesta a los que hemos dedicado más tiempo en el ámbito artístico a sentir que nuestra voz es autorizada para entonces desarrollar un trabajo de investigación o que tenga un puente tendido a la academia, si no es tan rígido como el lenguaje académico. Y en segundo lugar también pienso en dónde cabe en la cuestión, en esta rigidez de la academia, la cosa de la subjetividad. O sea, la emoción, la inspiración, inclusive cuestiones sobrenaturales, ¿no? O sea, si de repente sentía ahí una especie de trance o comunicación con otra cosa y entonces vino la resolución artística esperada. Y digo, un poco siento que se resuelve mis cuestiones con el final de tu ponencia, pero en esta idea de, pues es dar un paso de un lado y dar un paso del otro, ¿no? O sea, como de que tocando a la academia, pues no va a ser la academia con la que estamos acostumbrados a relacionarnos, ¿no? La que nos formó, digamos, también, ¿no? Exactamente. Será nuestro turno crear una nueva academia, ¿no? Será nuestro turno de hacerlo, sí. Gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo le doy la palabra a Mateus, si les parece, y no sé, Didangui, si tenés algún también mensaje ir preparando del Facebook o del YouTube. Sí, hay una pregunta ya en que llega por redes, pero si quieres comenzamos primero con la de Mateus. Dale. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta conferencia. Se cruza mucho con lo que estoy estudiando ahora en mi magíster, que es justamente sobre la investigación en las artes y sobre las metodologías de creación, porque no existe una receta. Y quisiera hacer en verdad como dos preguntas. La primera, acá la escribí para no perderme, es que creo que el proceso de Bolonia no afectó solamente a Europa, también tuvo ecos en Latinoamérica respecto a la conformación de los posgrados. Acá en Brasil, por ejemplo, durante el gobierno Lula, se discutió mucho acerca del programa llamado Universidad Nueva, que juntaba como esa premisa de Europa, pero también de Norteamérica. Y en verdad quisiera saber en primer lugar cómo se dio, cómo llegaron estos ecos en tu territorialidad o más allá en Latinoamérica. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con lo que hablaste más al final, que es sobre los formatos de la investigación artística.
¿Cómo tú ves esa idea de que el campo de la investigación es el propio proceso, que es algo de Sánchez, o que, como discute, no sé, Borgdorf o María José Contreras en Chile, de que es fundamental que el resultado de la investigación artística sea la propia práctica? Yo creo que eso no significa desechar la escritura, pero creo que significa reconocer que el resultado, no sé, una obra de arte, una obra escénica, pueda ser investigación, puede ser el resultado de una investigación, abandonando un poco esa separación entre teoría y práctica. Eso. En relación a lo primero, pues si nos ponemos a revisar acá en Perú la estructura de nuestros estudios de grado y de posgrado, pues es el europeo. Tenemos la misma cantidad de años, el mismo creditaje, son perfectamente convalidables. Y tienes razón, esto no se ha quedado en Europa. Esto ha afectado en realidad al mundo, ¿no? Y no se queda ahí, porque tenemos el famoso enfoque por competencias, ¿no? Que nos dice que tenemos que formar profesionales competentes. ¿Pero competentes para qué? Competentes para resolver problemas, digamos, problemas que se manifiesten de una manera clara como un obstáculo para el crecimiento económico de nuestras sociedades. Entonces, así estamos entendiendo la formación superior y en lo personal me parece tremendamente peligroso entrar a un enfoque por competencias que pierda de vista la formación más humanista, digamos, en el completo sentido de la palabra, de los y las profesionales que al final van a modificar las realidades, ¿no? Eso en relación a tu primera pregunta. En relación a la segunda, mira, no lo sé, como digo, pues, me has hecho recordar a un texto de Derrida. Él cuenta una experiencia en la que un grupo de investigadores les hace llegar el producto de su investigación en un video, en un cassette, ¿no? Y él dice, en principio, dice que lo rechazó, ¿no? Pero dice, en principio, yo estoy de acuerdo con que se pueda presentar en diferentes formatos, ¿no? Sin embargo, tendría que suceder, le escribe a este grupo de investigadores, tendría que suceder que su videocassette tenga la profundidad y tenga la claridad que yo podría haber, que se podría lograr en palabras, ¿no? Y luego les dice, cuando eso suceda, volveremos a hablarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como que importante pensarlo porque no toda práctica artística tiene la intención de ser investigación y no tiene por qué serlo tampoco, ni tenemos por qué exigírselo. O sea, no le tengo por qué exigir a toda práctica artística que sea investigación, pero si quiere serlo, también puede serlo y también es válido. Nosotros en la escuela partimos de algunos puntos centrales, ¿no? Hasta 4. Uno primero, o sea, metodológicamente hablando, ¿no? Uno primero que tiene que ver con el posicionamiento del sujeto, que es un aspecto que en realidad hemos tomado, nos hemos robado de las ciencias sociales, ¿no? Que es empezar posicionándote frente al objeto, o sea, incluso cuando pienso en mí misma, yo digo, y me pregunto por qué yo investigo lo que yo investigo, es porque yo siempre he habitado los intersticios, desde que tengo memoria, o sea, desde que empecé a hacer arte, probablemente hace unos 35 años, sí, efectivamente, hace unos 35 años, he habitado los intersticios, ¿no? Nunca me han podido definir y ha sido complicado durante muchos años porque la gente de teatro decía, no, ella es performer, o no, es bailarina. No, los de danza decían, no, ella es actriz, ella hace teatro. ¿No? Y peor todavía con la investigación. No, ella es artista, no, es investigadora. ¿Qué es ella? ¿No? Entonces soy una persona que ha habitado los intersticios. Ahora lo entiendo, ahora me miro de otra manera. No me molesta, estoy reconciliada con la manera como habito el mundo, pero desde ahí y desde ese lugar es que yo investigo lo que investigo. Entonces me posiciono como sujeto y luego empiezo a entender dos aspectos que tienen que ver con la relación entre el eje del discurso y el eje de la estructura formal de lo que yo estoy construyendo, intentando elaborar trabazones que no dejen, o sea, donde los conceptos no me sirvan para adornar lo que estoy haciendo, ni la materialidad sensible me sirva para ilustrar una cantidad de conceptos. No me parece que eso tenga mucho sentido. Entonces hay que buscar y construir, creo yo, esas trabazones
¿Cuántas maneras de hacerlo hay? Tantas como investigadores, investigadoras, creadores y creadoras hay. Muchas gracias. Didangui, ¿te parece alguna intervención del chat? Sí, Jorge. Bueno, creo que da bastante continuidad justo a la pregunta de Mateus. Pregunta Noralía Sormaní. ¿Cómo se enseña a los actores, actrices que se forman en el ENSAD la conciencia de ser artistas investigadores? Creo que esa es una pregunta coyuntural, ¿no, Lucía? Sí. Justamente porque hace un momento decía Jimena algo como, ¿cómo hacer para finalmente esa no es la academia que nos formó? Pero bueno, si pensamos no en ese pasado y en este tope, sino en el futuro, ¿cómo se está formando actualmente desde esta conciencia de artistas investigadores en la ENSAD? Pregunta Noralía Sormaní. Yo creo que el punto central es el que acabo de mencionar, que es el de posicionarse, ¿no? Es decir, hay un proceso primero por el cual los y las jóvenes estudiantes empiezan a entenderse a sí mismos en relación con su contexto. No formamos artistas descontextualizados, no formamos artistas desterritorializados, los formamos muy, muy territorializados y muy conscientes de sus sujeciones, ¿no? Para que a partir de ahí ellos puedan decidir. No, nosotros no les damos recetas, no hay recetas. Entonces, y es difícil porque incluso existen una cantidad de estudiantes que nos piden recetas, ¿no? Danos la receta, no nos dejes en la incertidumbre. Pero nosotros sí los empujamos a vivir la incertidumbre porque consideramos que la incertidumbre va a desarrollar la mirada crítica, pero además la incertidumbre va a desarrollar la capacidad creadora, la incertidumbre como un lugar fructífero, como un lugar bueno, ¿no? Como un lugar para habitar. De acuerdo, yo invito, si alguien quiere escribir más observaciones, preguntas en el chat. Yo tengo varias para preguntarte, pero elijo una para no tomar tanto la palabra, que tiene que ver con el lugar de Latinoamérica, ¿no? En este contexto del que estás hablando, ¿no? En concreto, la dificultad que tenemos en el diálogo, por ejemplo, con las universidades europeas, ¿no? En el caso del instituto que yo dirijo, trabaja mucho con Polonia, por ejemplo, y resulta que cuando uno le dice, mira, vamos a publicar un libro en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Polaca le dicen, no, eso no vale, usted tiene que publicar o en Peter Lang o en Prisma, es decir, hay un índice de editoriales para las universidades polacas, y por supuesto no hay una sola de Latinoamérica, ¿no? Ni revista académica latinoamericana, ni editorial. Entonces, yo te quería preguntar, Lucía, vos estás en Lima, no sé, aquí hay representantes de muchos puntos de Latinoamérica. ¿Cómo pensás, por un lado, el trabajo interno de Latinoamérica en esta producción de conocimiento de los artistas investigadores, y por otro lado, ¿cómo pensás que podemos lograr un diálogo con el mundo, digamos, o tenemos que ir a publicar, en vez de publicar con la ENSAD, tenemos que publicar con Peter Lang, digamos, ¿no? No, yo creo, a ver, es complicado porque lo que dices es súper cierto, ¿no? A mí me pasó una anécdota cuando estaba haciendo mi maestría con una profesora que estaba haciendo su postdoctorado en Inglaterra. Y cuando conversábamos, nos hicimos amigas conversando, me decía, ¿tú por qué sabes todo esto, no? Y me hizo mucho ruido el comentario, porque me sonó a, ustedes allá en Perú no producen, ni saben, ni tienen cómo o acceso, ¿no? Me hizo mucho ruido el comentario. Me quedé callada en ese momento, pero me quedó resonando. Creo que es complicado, en mi país probablemente más complicado, Jorge, porque a diferencia de países como el tuyo, más grande, aquí los que nos dedicamos a la investigación en escénicas somos muy pocos y menos aún los que nos dedicamos a la investigación-creación. Entonces, no tenemos, digamos, no hemos construido cuerpos teóricos territorializados,
suficientes, ¿no? No quiero decir que no existan, pero no son lo suficientes. Entonces, pensar en un diálogo o demandar un diálogo con el mundo, cuando todavía no puedo conversar conmigo misma, se vuelve complicado. Y creo que espacios como este, espacios como el que está generando la Cátedra Berman con la UBA, son espacios que justamente van a dar nacimiento a un nuevo cuerpo de investigadores e investigadoras, un nuevo conjunto de investigadores e investigadoras que empiezan a pensar América Latina. Tenemos que fomentar estos espacios y creo que la respuesta es generar más de estos espacios. De hecho, a mí me encantaría poder generar en Perú un espacio como este, ¿no? Que es un espacio de diálogo con, además, con la cantidad maravillosa y plural de docentes que ha tenido el diplomado internacional. Es una maravilla porque nos permite escuchar justamente diferentes voces, justamente diferentes pensamientos y ponerlos a dialogar. Y creo que pasa por ahí, pasa por empoderar a América Latina, empezar a dialogar entre nosotros, con nosotros mismos y entre nosotros. Y luego vendrá un momento en el que tendremos que dialogar también con los otros. Obviamente que sí, pero será en una relación no jerarquizada, porque seguimos teniendo ese pensamiento que no deja de ser aún colonial, y en el que no dejamos todavía de pensar que el conocimiento que nosotros producimos no es relevante y no es tan valioso como el que se produce en Europa, ¿no? Exactamente. Yo quería proponerle al diplomado de la UNAM, si les parece, que alquilemos un avión y nos vamos todos para Lima y hacemos un gran encuentro de artistas investigadores, ¿no? Me encantaría. A mí también. Bueno, de hecho, hay ahora un congreso internacional que organiza, digamos, la ENSAD, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, y que va a promover justamente ese intercambio, ¿no? La mayoría de las participaciones son de Latinoamérica, ¿no? Así que no sé si anotemos Isa y Guille a hablar con Mariana Gándara para ver si podemos... propongo que el avión vaya bajando en todas las ciudades en las que estamos, nos va juntando y terminamos en Lima. Me encanta la idea. Me encantaría, por supusto. Que va a ser una nueva versión de esos camiones que en otro tiempo, de esas combis. Exacto. Locos por ahí para pensar el arte y la investigación. Hay una pregunta de Erika Rojas Barrantes. ¿Cómo no? Que dice: ¿de qué manera se puede fortalecer la relación teoría-práctica en los estudiantes? ¿Cómo resolver esa tensión y que logren moverse entre una y otra con comodidad, sin sentir que una es opuesta a la otra, sino que se complementan? Y yo quisiera, Lucía, si se puede agregar a esta inquietud que manifiesta Erika, ¿cómo hacer también que en los ámbitos académicos esta sea una cosa que se contagie también a los colegas? Porque creo que muchas veces parte, al menos a mí me ha tocado vivirlo en distintos espacios, hay todavía una cierta resistencia a pensar la práctica y la teoría como un flujo, y casi que de manera inmediata se vuelven a replicar estas cosas de, bueno, tu materia es teórica, la mía es práctica, zapatero a sus zapatos. Bueno, ante este paradigma, ¿cómo hacer con los estudiantes, pero cómo hacer también, digamos, en los ámbitos de colegiados, entre profesoras y profesores? ¿Cómo es la experiencia que tú tienes, además como profesora de un espacio académico? Sí, mira, yo creo que tiene que, a ver, cuando por lo menos en la ENSAD, y creo que en Perú en general pasa así, cuando los estudiantes ingresan a estudiar artes escénicas, ingresan con ciertas expectativas de lo que van a hacer en su vida, ¿no? Y generalmente esas expectativas están amarradas al cine y a la televisión, o a obras que puedan permanecer en cartelera durante mucho tiempo, y que no se gesten necesariamente al interior de un colectivo, sino que más bien sean producidas por un espacio de producción de espectáculos, ¿no? Lo cual les daría cierta estabilidad. Pues lo primero que hacemos nosotros es justamente detonar esas expectativas para darle espacio a cosas nuevas, no detonarlo para destruirlo. No es nuestra intención destruir a ningún estudiante, muy por el contrario. Nuestra intención es que empiecen a entender otras posibilidades. De hecho, cuando egresan,
la gran mayoría de ellos y ellas empiezan a generar colectivos. Eso es muy lindo que pasa, es algo muy lindo que pasa en la escuela y en Perú en general, ¿no? Y es que en la escuela la mayoría de estudiantes son migrantes, o migrantes o jóvenes que habitan la periferia del centro de la ciudad, ¿no? Y es muy lindo porque ellos regresan a sus regiones o a sus comunidades, crean sus colectivos, arman sus festivales, crean sus espacios culturales, empiezan a organizarse de otra manera y empiezan a mirar de otra manera. Yo creo que el trabajo nuestro es es aperturar la mirada, ¿no? Nosotros no nos podemos enamorar de la teoría por ellos. No podemos hacer eso ni los podemos obligar a que la teoría les guste. Pero cuando ellos entienden que esa teoría está hablando de ellos y de ellas, cuando entienden que está hablando, que les están hablando, que es como si miraran un cuadro y de pronto sientes que el cuadro te habla, te grita, te dice cosas, te remueve los intestinos, pues cuando ellos sienten que un concepto les está hablando y les está removiendo los intestinos, que les está diciendo quiénes son, como cuando uno escucha una balada, ¿no? Uno escucha una balada y uno dice, están hablando de mi vida. Pues lo mismo pasa con los conceptos. Están hablando de mi vida, están hablando de mí. Y en ese momento recién se podrá integrar, creo yo, de manera orgánica. Y esto le da pase a otras diferentes expectativas, ¿no? A partir de las cuales nacen estos colectivos, nacen estas experiencias. Y yo creo que cada vez será un poquito más fácil, ¿no? Cada promoción que sale, yo siento que estos espacios se multiplican y cada vez será un poquito más fácil. Yo le quiero dar la palabra a Ramón y después a Yulisa, que en el orden en que van apareciendo, y luego a Alba. Muchas gracias. Creo que de alguna manera se complementa con esto que acaba de preguntar Didangui, porque cuando se hablaba de cómo de los conservatorios pasamos de alguna manera al rol de las universidades, porque se esperaba un nivel no solamente de impartir la técnica, sino también la reflexión. También pensaba en esto, ¿no? Ahora, ¿qué rol juegan las universidades en este contexto para ampliar la mirada hacia la creación y la investigación? Es decir, no solamente, como decía Didangui, con las alumnas, los alumnos, sino también con las personas que imparten estas clases. Es decir, ¿cuál es el sentido de la universidad de teatro en este momento en América Latina? La verdad es que no te podría responder. Diría si te dijera que conozco someramente, pero no lo suficiente para respondértelo en América Latina. En Perú tenemos 3 espacios universitarios de formación en escénicas, tres universidades que tienen las facultades. En la Católica tenemos 4 especialidades dentro de la facultad, dentro del FARES. Yo he enseñado en la Facultad de Danza y ahora estoy enseñando en la Facultad de Creación y Producción. Y en ambos casos hay un énfasis muy grande, pero muy reciente también, en los procesos de investigación-creación. O sea, tanto en la Facultad de Danza como en la Facultad de Creación y Producción. Intuyo que la UPC, que es otra universidad que tiene la facultad, está orientándose últimamente, muy últimamente, digo el último año, en el mismo camino, ¿no? Mientras que el otro espacio universitario, que es FUCSUR, es un espacio que más bien está articulando dramaturgia, dirección, creación y producción como su forma de construir, digamos, un cuerpo de conocimiento. No necesariamente están pensando en la relación entre teoría y práctica, entendida la teoría como algo, como un cuerpo, como decía hace un momento, interdisciplinar para pensar el sujeto, ¿no? De hecho, que leen teoría porque leen, no sé, lo que escribió fulanito de tal en relación a la dramaturgia o en relación a la dirección, no necesariamente en relación a la cultura. Pero más o menos así va el panorama por mi país. Yulisa, ¿querés vos? Y luego Alba, ¿les parece?
Sí, muy breve, Lucía, encantada. Estoy loca por que terminemos para volverla a ver, porque me pasé todo el tiempo escribiendo, la disfruté muchísimo, realmente mucha información, habla muy rápido y mucha información, pero de verdad delicioso, me encantó. Prácticamente no es una pregunta, solamente referir un descubrimiento que hizo un médico dominicano. Soy de Santo Domingo, Lucía, de República Dominicana. Me encantó eso de que tú hablabas de los cuerpos teóricos territorializados, porque a veces tengo mucho que ver, pero a veces me siento, digo yo, bueno, América es una, pero el Caribe es otra cosa, definitivamente, porque tenemos una realidad muy distinta, nosotros no tenemos ese volumen de creación que nos permita, o sea, a nosotros nos falta un poco realmente para poder entrar en ese diálogo. Aquí no se investiga, en la universidad nuestra todavía es mucho más docencia que investigación. No se investiga en ciencia, imagínate en arte, menos, no hay, o sea que es un territorio muy especial. Pero sí quería referir un descubrimiento de un médico dominicano que se llama el doctor Soldevila. Hay un tendón en el cuerpo que se llama el tendón de Soldevila. Y me vino a la cabeza cuando tú hablabas, por eso sentí la necesidad de decirlo, porque el doctor Soldevila, en unas investigaciones que hacía con unos cadáveres que le llegaban, pues descubrió un tendón que no estaba en la anatomía de Rubier. Entonces, pienso que a veces nosotros necesitamos como saber que nosotros tenemos realidades y tenemos cosas que solamente desde la escena, desde donde estamos, desde nuestra sujeción, podemos identificarla. Me encantó la idea de la sujeción, porque tengo una sujeción territorial, como te decía, pero pienso que también la misma investigación, el arte como investigación nos ayuda a expandir esa sujeción, no solamente la nuestra, sino la del espectador, y es capaz de transformar esa sociedad porque investiga y aporta a esa sociedad desde un campo que no puede hacerlo ninguna otra. Eso yo lo comprendí de una manera maravillosa, pienso que lo hemos estado viendo en el diplomado, pero lo comprendí de una manera estupenda cuando lo hablabas, y pienso que sí, que independientemente de que a lo mejor ni siquiera tengamos un consumidor, porque a veces no tenemos ni siquiera un consumidor para esa investigación, a veces tú investigas, o sea, donde no hay una cultura investigativa, tú por último hasta investigas y tú dices, después que investigo, ¿qué hago? Vuelvo y lo leo, porque no tiene ni siquiera como una comunidad académica que te pueda respaldar, que te pueda contradecir, que pueda entrar en un diálogo, ¿no? Para hacerte llegar. De manera que nada, muchas gracias. Les regalo el tendón de Soldevila para que sepan que desde América, imagínate tú, si desde San Juan de la Maguana, que es una provincia del interior del país, no pequeño, de un país pequeño que en muchos mapas no está, o dice Haití, puede salir, puede inventarse, puede, como te digo, descubrirse un tendón para la anatomía. Yo pienso que en arte podemos descubrir muchos tendones de Soldevila todavía. Gracias, Lucía, por esta tarde. Gracias, Yulisa, por tu intervención. Qué bonito. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sigo, puedo seguir. Dale, dale. Ante todo, muchísimas gracias, Lucía, hermosísima la sistematización y el ímpetu con que lo decís también, mucho del afecto tiene y entonces convence desde ahí también. Así que muy agradecida. Comparto totalmente lo que dicen mis compañeros y lo último que dice Julisa también, ¿no? Yo me formé en la Universidad de Córdoba, en la Argentina, en el centro del país, una ciudad muy universitaria, pero estoy viviendo hace algunos años en la Nor Patagonia, donde la universidad en la que trabajo se encuentra en una casi colina arriba y la Escuela de Bellas Artes se encuentra en el Pozo, en el polo opuesto de la ciudad, en Neuquén. Digo esto para decir que la separación entre arte o la formación en arte y la universidad, que nos permite muy pocas veces hacer algún proyecto que tenga que ver con la práctica artística, ¿no? Eso por un lado. Y también me resuena esto de la práctica docente, como también el lugar en las escuelas de arte, donde empoderar al estudiante
hablando de sus propias prácticas en las clases teóricas, empieza a abrir, a mí me resulta eso, de empezar a abrir el valor de la reflexión o de la sistematización de mi propia práctica. Entonces después el artista, cuando está fuera de los lugares de formación, también hace esa escisión entre teoría y práctica. El artista no quiere escuchar nada de investigación, el investigador no lo llama al artista. Bueno, pero también eso está en los lugares de formación, en las aulas. Entonces, el que está estudiando actuación no habla de sus prácticas en ensayos y en la formación actoral en la clase de historia. No, historia es por un lado, o la teoría escénica va por otro lado. Entonces, y también el lugar de poder que tiene el académico o la académica, que no le gusta y que se siente cómodo, es decir, mirar esto, mirarnos en nuestras propias prácticas, ¿no? Estar escuchando al académico como el que sabe o la que sabe, y el actor, la actriz, bueno, estoy escuchando, me voy a formar en teoría. Entonces ahí también un poco el origen de esto, de la lucha de poderes y bueno, empoderarse desde las primeras prácticas, desde lo que hago en escena ahí con mi profe de actuación. Eso pensaba. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y sí es cierto, el tiempo era breve, no hemos podido profundizar en varias cosas, pero hay una idea de Rancière en relación al reparto de lo sensible, que nos dice que se determinan ciertas competencias sobre aquello que tengo derecho a mirar, aquella porción de la realidad sobre la cual yo puedo intervenir. Y el arte justamente es un espacio que modifica el reparto de lo sensible, como lo es la docencia. La docencia es un espacio que modifica el reparto de lo sensible. Tiene un libro maravilloso, además, Rancière, que se llama El maestro ignorante, que también nos habla un poco de esto que tú mencionabas, que es el espacio de la enseñanza y el aprendizaje como espacio de empoderamiento, como también nos dice que nos habla también de, o sea, no en estas palabras, pero sí de la incertidumbre como el espacio para el aprendizaje, tanto por parte del estudiante como por parte del docente. Entonces, desde ahí, mirar en cómo es, qué es lo que estamos haciendo desde la docencia, también me parece muy potente. Y me parece que sí, quizás más docentes entendiéramos la potencialidad de lo que hacemos, entendiéramos que estamos reconfigurando ese sensible al que tenemos acceso, probablemente le echaríamos más ganas. Buenísimo, buenísimo, Lucía, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, también hay una de Didangui, así que Didangui, dale vos o cerrás vos. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy con mi pregunta, si quieres ya vas tú cerrando después, Jorge. Dale, dale. Lucía, yo quisiera preguntarte, va un poco en la misma tónica de lo que se ha estado diciendo, pero a veces pareciera contradictorio. Por ejemplo, en este momento tú acabas de mencionar a Rancière, ¿no? Yo a Rancière siempre digo que es de esos como amores de verano, ¿no? Porque lo amé profundamente durante un tiempo, y después también me distancié en algunas cosas, ¿no? Creo que hay así, hay amores de verano y hay otros que nos acompañan durante toda la vida, desde sus resonancias. Y me preguntaba yo, mencionas tú a Rancière y a mí de inmediato lo que me ocurre en el cuerpo por la relación que tengo de la lectura de Rancière es este entusiasmo justo del que estás hablando. Pero creo que una de las cosas que ocurre también de manera muy natural es cuando se mencionan nombres, pareciera que estamos siendo contradictorias con ese impulso también de no querer volver además a tantos nombres casi siempre masculinos, ¿no? Conformando nuestros marcos epistemológicos. A mí me pasa continuamente, entro en una especie de ansiedad y crisis, como docente también, respecto a estos referentes. Y sobre todo ocurre, o sea, mi pregunta va hacia cómo sensibilizar o cómo hacer para que tampoco haya miedo al nombre, o para que tampoco se sienta que es primero el nombre y esa carga y que es a partir de ellos quienes estamos pensando, sino al revés, ¿no? Un poco yo siempre lo pienso que es como
como cuando uno está sentado en una mesa, en la cabecera, y más bien decides a quién invitas al banquete, con quién te sientas, ¿no? A querer dialogar más de cerquita, y quiénes están en el fondo y se vuelven... Pero para tomar esa decisión también de quiénes y cómo nos acompañan o se vuelven potencia de pensamiento en nuestras investigaciones o en nuestros procesos creativos, hay un proceso de madurez también para seleccionar. Me cuestiono mucho respecto a los procesos de formación, justamente como decías tú, en el SAT, donde más bien se va a partir de sentir una sed de esos conceptos, de sentirlos necesarios, de sentir que hace falta, pero que de pronto sí pareciera que se vuelve contradictorio. ¿Qué piensas tú de esta contradicción? Mira, yo creo que tú lo has dicho. Tú, cuando dijiste que Rancière había sido para ti un amor de verano, tú lo dijiste, porque para mí tiene que ver con los afectos. Y estos afectos que vamos desarrollando con ciertos teóricos, o no necesariamente con todo lo que dice cierto teórico, pero sí con algunos conceptos de estos teóricos, que como decía hace un rato, es como cuando escuchas una balada o un bolero, ¿no? De amor, así bien cortavenas, y dices, me está hablando a mí, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando leí La Sociedad del Cansancio, ¿no? Agarraba el texto, poco más agarro mi computadora y la estrello, mi laptop, la estrello contra la pared. Maldito, ¿por qué le tienes que decir al mundo entero cómo soy yo? ¿No? Entonces, esa relación de afecto, esa relación que vas construyendo con ciertos conceptos que vas descubriendo que te dicen, es decir, que dicen quién eres, que te están hablando de ti, creo que ahí radica la importancia o la falta de importancia de la relación con la teoría y con el mundo conceptual, ¿no? Porque si no te está hablando de ti, entonces, ¿qué demonios haces invitándolo a comer contigo? ¿No? Pero si necesitas conversar con eso porque estás hablándole de tus problemas y de tu vida y quieres cenar con esas personas, porque quieres ese espacio de esa cena para empezar a conversar y a decirles lo que te pasa, ¿no? Y encontrar respuestas y empezar a dialogar y a debatir, entonces tráelos a comer, porque poco a poco seremos más las mujeres que empecemos a proponer, que empecemos a pensar, que empecemos también a leernos las unas a las otras. Pero mientras tanto, tampoco podemos decir, ok, hasta que no se produzca conocimiento de mi propio género, ya no leo a nadie, ¿no? Entonces sí creo que mientras tanto la relación es más afectiva, es más emocional, con los conceptos, con esto, y sí te entiendo, porque claro, acá en Perú es lo mismo, acá en Perú decimos, además que son los mismos autores que se leen todo el tiempo y que se repiten y se repiten en el mundo de la academia. Hoy más temprano estuve en una clase con una de la UBA, que he invitado a la Católica, que vino a dar una charla de 3 días sobre Derrida. Derrida es un autor que a mí me ha fascinado desde hace muchos años atrás, y sobre el cual yo sigo elaborando, ¿no? Con varias de las entradas conceptuales que plantea Derrida, no solo con esto que mencioné hoy. Entonces, muy emocionada, yo voy y esperaba que realmente hubiéramos 20, ¿no? Porque tampoco es que hayamos tantos, ¿no? Que trabajemos con Derrida, y de pronto éramos 283. Y dije, y claro, y mi cara fue más o menos como la tuya, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea que ya se puso Derrida de moda, ya todo el mundo va a traer a Derrida para hablar de todos los aspectos de la vida de las personas. Bueno, quizás son sincronicidades, quizás en este momento, en este país, necesitamos pensar las cosas desde esa perspectiva. Quizás hay algo que nos esté pasando como cultura, como sujetos, que esté haciendo que miremos esos conceptos de otra manera. Y por eso el día de hoy éramos 283 y no éramos los 20 que éramos en las clases sobre Derrida 5 años atrás. Quizás en algo nos hemos modificado nosotros y quizás estamos como invitándolo a comer para contarle nuestros problemas y tratar de encontrar su feedback, ¿no? O sea, no lo podemos hacer literalmente, pero lo hacemos a través de la revisión de ciertos conceptos. Buenísimo, buenísimo. Lucía, yo quiero hacer una pequeña pregunta final, si te parece, para ir cerrando, porque ya son casi las 6:30 y tenemos que cerrar, pero
yo quería decir que más allá de la producción de pensamientos territorializados en nuestras prácticas, en el teatro que hacemos, en el teatro que nos involucra, ¿no? en el teatro que tiene que ver con nuestros territorios, a mí me preocupa un tema y quería saber tu opinión al respecto, que es el tema de si conocemos realmente nuestro, ¿no? Porque tengo la sensación de que llevamos como incorporada la idea de que no hace falta conocer nuestros territorios. Yo les quiero contar brevemente que tuve una gratísima sorpresa investigando, tratando de conocer quiénes habían producido conocimientos sobre prácticas artísticas del teatro argentino en la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Buenos Aires. Me encontré con que toda la vida me habían dicho que el primer tesista de doctoral que se dedicó al teatro argentino era el famosísimo Raúl Héctor Castañino, que es el profesor que le da nombre al instituto que yo dirijo en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, bastó con ponerse a investigar un poquitito. ¿No habrá otras tesis anteriores, por ejemplo, doctorales? Y me encontré con esto, que estamos haciendo ahora una investigación que encontré una tesis de 1913, o sea, 30 años antes, escrita por una mujer que se llama María Velasco y Arias, que es la primer fundadora de un teatro independiente dirigido por mujeres, el Teatro Espondeo, ¿no? Nosotros tuvimos 2 teatros, digamos, dirigidos por mujeres, digamos, donde la dirección estaba asumida por mujeres. Uno era La Cortina, el de Mana y Bernardo, y otro es el Espondeo con María Velasco y Arias y Sani Benner, 1913. O sea, estudia a los dramaturgos vivos en la ciudad de Buenos Aires. Habla de Pairó, de Florencio Sánchez, cuando Ricardo Rojas, en 1913, está abriendo la primera cátedra de literatura argentina y dice que no va a estudiar a los autores vivos, que solamente se va a dedicar a los muertos por una cuestión. Entonces yo te quería preguntar, porque yo tengo la sensación que este tipo de sorpresa, si nos pusiéramos a conocer en profundidad nuestros territorios, encontraríamos pero por todas partes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se enseña a valorar los propios territorios, ¿no? ¿Cómo se enseña a la necesidad de conocer los propios territorios, ¿no? Más allá de si son mejores, peores, pero por lo menos a la necesidad de conocerlos, ¿no? Y lo conecto con el tema nuestro. ¿Cómo se enseña a reconocer una tradición de artistas, investigadores en Latinoamérica, como Santiago García, Augusto Boal, bueno, la lista larguísima, y que no les damos bola, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo se enseña a conectarse con los propios territorios? No lo sé, pero creo que lo que sí sé es que si la historia es importante, si nuestra historia es importante, es porque nuestra historia nos configura. Es decir, nosotros somos nuestra historia, somos nuestra historia personal, la de nuestras madres, en mi caso, la de nuestras abuelas, la de nuestras bisabuelas, y toda esa es mi historia y todo eso es quien yo soy. Nosotros tenemos una mirada, por ejemplo, en la escuela, de enseñar la historia desde el presente. Nosotros hacemos el camino inverso al camino tradicional. En vez de vamos a empezar por las culturas prehispánicas y el tipo de experiencias escénicas que se producían, y luego iremos al incanato, y luego iremos a la conquista, y luego iremos a la república, y luego hacemos el camino inverso, empezamos a pensarnos desde ahora, y luego empezamos a descubrir qué rasgos, qué hay en lo que hacemos ahora, que ya apareció antes, y empezamos a hacer los rastreos hacia atrás a lo largo de los 5 años de carrera, con la idea de que les pase, a mí me pasó, y creo que a muchos nos ha pasado, ¿cuántas veces cada uno de nosotros se ha leído la Poética de Aristóteles? Yo la debo haber leído como 40 veces, y de verdad que, o sea, ha sido recién hace unos 10 años, me da hasta vergüenza, me da, pero recién hace unos 10 años que yo volví a leer la Poética, y recién dije, ¡ah! ¡Qué interesante! Eso quiere decir que todas las veces anteriores había estado leyendo cualquier cosa por leerla y por cumplir y por pasar cursos y por quién sabe qué.
Entonces, yo espero que lo mismo le pase a nuestros y nuestras estudiantes, y es decir, que llegue un momento en el que venga la historia, pero que venga de otra manera, que venga como una necesidad, ¿no? Que venga como una necesidad y que uno empiece a descubrir y amarrar cabos sueltos y a decir, ah, pero si esto es así es porque esto era así, y yo hago esto porque esto lo hicieron así, ya se hizo así, y ya se hizo esa, y no al revés, ¿no? Porque al revés, al final puede pasarles lo que me pasó a mí, que era un leer sin leer, un escuchar sin escuchar, y al final un no entender, ¿no? Bueno, la verdad, un placer enorme, Lucía. Muchísimas gracias. No sé, Didangui, si querés vos decir las palabras de cierre, ¿te parece? Bueno, Jorge, pues nada, agradecer muchísimo a Lucía, agradecer este espacio de conversación tan rico. Estamos en este módulo atravesando sobre cómo investigar las preguntas de investigación, la meta investigación. Invitarles también a que la próxima semana tenemos el jueves por acá a un artista investigador que nos va a revelar varios de sus procesos, mostrándonos algunas de las rutas posibles también para pensar la investigación desde la creación, que es Aristeo Mora. Acá lo estaremos recibiendo el jueves, entonces bueno, quedan todos invitados a sumarse el próximo jueves en este programa público del diplomado. Y pues agradecerle profundamente a Lucía por esta tarde tan rica, por estos lazos que se generan, porque creo que cuando Julissa dice, bueno, pero ¿y cómo hacer, con quién cotejar? Pues es esto, ¿no? Creo que de lo que se trata es de generar los espacios. Coincido contigo, lo que hace falta, Lucía, es que haya muchos, que se multipliquen, que este no sea un caso atípico, sino todo lo contrario, de lo más común, ¿no? Y bueno, este tiempo de la pandemia nos ha dado la oportunidad también de eso, ¿no? De ver que es bastante más sencillo, lo pongo muy entre comillas porque tampoco es que sea del todo sencillo, pero tiene sus complejidades, pero estamos acá de un montón de territorios conversando, subvirtiendo ciertas lógicas y pensando desde otros lugares también. Y pues muchas gracias por habernos contribuido con tanto, iluminado también desde tantos lugares. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Y gracias en especial también a Isa y a Memo, que están acá sosteniendo la transmisión también, a Teatro UNAM, a todas las personas que hacen esto posible para que salga más allá de este Zoom y de estas manitas que estamos por acá. Muchas gracias. Gracias Isa, gracias Guille, y les pedimos un gran aplauso para Isadora Lucía Lora Cuentas. Gracias Lucía, muchas gracias. A ti, Jorge, a todos ustedes.